¿Qué tal? Soy Oscar Vélez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo, de la clase de cálculo. Bien, ¿qué es el teorema fundamental del cálculo? Es conocido también como TDC, que si nos damos cuenta son sus siglas, teorema fundamental del cálculo. Este teorema fundamental del cálculo es una relación o una conexión, tenemos acá, una conexión entre las derivadas y una relación entre las integrales. Bien, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que se dice que este teorema surge de la relación entre una derivada y una integral? Si bien nos damos cuenta, una derivada es un producto de la rama del cálculo diferencial. Y una integral también es producto de la rama del cálculo integral. Entonces, ¿para qué nos sirve cada una de estas? Si bien nos damos cuenta, el cálculo diferencial y el cálculo integral pues ya tienen sus aplicaciones desde hace ya varios siglos. Entonces dice de que en la antigüedad el cálculo diferencial y el cálculo integral se tenía más bien como el concepto de que nos ayudaban en mecánica y en geometría, respectivamente, en mecánica y geometría. ¿Por qué? Porque la mecánica se basa en el cálculo diferencial y actualmente nos sirve para encontrar la recta tangente de una función. Y el cálculo integral, que si bien lo vimos ya en la tarea pasada, habla sobre el problema del área. Entonces nos damos cuenta que decimos que el cálculo diferencial nos sirve con las derivadas en mecánica para encontrar ya sea una fuerza o una distancia de un producto, ¿verdad? De algo que nosotros estamos buscando. Y la integral nos da como las integrales nos da del cálculo integral que nos sirve para encontrar el área, ¿verdad? El área de un espacio. Entonces, ¿de dónde es que viene la relación de todo esto? Entonces voy a explicarles acá. Tenemos nosotros nuestra gráfica. Esto es a lo que nosotros llamamos cálculo diferencial y es donde viene el problema de la recta tangente. Y el cálculo integral, pues ya sería todo lo que nosotros estamos acá buscando en el área. Entonces, acá está la relación. Por eso es que se dice que se encuentran íntimamente relacionadas. Entonces, vamos a explicar un poco más. Ya dimos un poco de teoría, ahora vamos a explicarlo, pues, con sus fórmulas, ¿verdad? Con sus descripciones. Dice que el teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. Por el momento vamos a ver los anotes que tengo, porque en sí son unas fórmulas que tal vez no nos vamos a aprender a la primera, pero sí se nos van a ir quedando con el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que la primera parte. Bien, antes de entrar a esto, se me olvidaba comentarles de que el cálculo integral y el cálculo diferencial tienen una relación con Newton y Leibniz, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera parte dice que la derivada con respecto a x con la constante de a x es igual a f de t derivada de x. ¿A qué nos va a dar eso? Bien, eso es derivada de t, perdón. Por eso les decía, acá puede que nos equivoquemos un poco, pero vamos aprendiendo. Bien, esta función que nosotros tenemos acá, que se lee derivada con respecto a x por la constante de a x por f de la función de t por dt, dice que para llegar a este resultado nosotros vamos a cambiar t por x. Entonces ya nuestro resultado acá va a ser f
de x. ¿Sí? La x que tenemos nosotros acá es la que vamos a sustituir en este lado. Entonces tenemos que esta parte nos da f de x. Ahora tenemos la siguiente parte, en este caso sería derivada con respecto a x es igual a la constante de a por la función de x, ux que tenemos acá, nos va a dar f de t es igual a dt. Bien, ¿cuál va a ser el resultado acá? Acá tenemos algo muy especial, que vamos a utilizar la función de x por la derivada de ux. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a quedar de esa manera. F ux por la derivada de ux. ¿Sí? Entonces acá tenemos los dos ejemplos de la primera parte. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo, ya que tenemos esto. Esto es muy sencillo, solamente vamos a borrar la parte de abajo para explicar esto de acá arriba. ¿Sí? Tenemos acá un ejemplo que sería de x por la constante de 0x 1 más t al cuadrado de t. Bien, ¿qué quiere decir esto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es que para sacarlo de este lado, la regla nos da que es f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser f. ¿Y qué función es f? F es esa función que está aquí, ¿verdad? Esa es f. Entonces aquí nos va a dar la raíz cuadrada de 1 más t. Pero como decimos que vamos a cambiar t por x, entonces aquí ya no sería t, sino que sería x cuadrado, que es parte de la función. Entonces aquí está el primer ejemplo de esta función. Está sencillo si nos damos cuenta. Y ahora vamos con la otra parte, que sería en este caso, es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Ux, aquí les decía que era f por ux por la derivada de ux. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos acá el otro ejemplo, que sería derivada de x por la constante de 1 x4 secante de t por dt. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir de que para encontrar esto vamos a colocar f, en este caso f sería secante de t, entonces colocamos secante ux. La derivada de x, en este caso de x sería esto, secante x4, ¿sí? Por, o sea, nos damos cuenta acá dice por, la derivada de ux. La derivada de x4, ¿cuánto sería? Sería 4x cubo, ¿sí? Entonces ya nosotros acá lo podemos reescribir. 4 se reescribiría así como... bien, lo podemos dejar de esta manera porque aquí ya está simplificado. Otra forma de escribirlo podría ser 4x cubo secante de x4. ¿Sí? Acá es un 4. Entonces, en sí el objetivo es este, ¿verdad? Que trabajamos x normal y luego de la derivada de x4. Esta es la primera parte. Ahora vamos a borrar. Y vamos a hablar sobre la segunda parte. La segunda parte es un poco más complicada en cuestión de poder resolverla, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la función, que sería la constante de a b por f de x
de x es igual a f mayúscula x, que es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Entonces, si nos damos cuenta de que la derivada, esto cuando nosotros hablamos de f mayúscula, estamos hablando de una antiderivada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que cada f de x, al momento de derivarlo, nos tiene que dar lo mismo en fx. F mayúscula derivada, ¿sí? X igual a fx, que tenemos acá, mayúscula, minúscula, y la antiderivada. Entonces aquí viene el ejemplo. ¿Sí? Tenemos el primer ejemplo, que sería la constante de 1 a 3 de x por dx es igual a b. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un número que, si lo derivamos, si utilizamos la antiderivada, nos dé esta misma función. Entonces, como nos damos cuenta, derivando x, la derivada de x va a ser x, la derivada de x va a ser x. Entonces podemos utilizar nosotros ex, que cumple con esta parte, x. Vamos a la segunda parte, que es la resta de b y a, que sería 1 y 3. Utilizamos estos límites de acá. Eso nos va a dar igual a x. Tenemos que 3, b es 3, ¿verdad? Menos a es 1. Entonces aquí tenemos este resultado de esta expresión. Bien, ya habíamos terminado el problema anterior, un pequeño inconveniente, pero vamos a explicar el otro ejemplo. Aquí tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este ejemplo? De que nosotros tenemos que encontrar que la derivada mayúscula de x, o sea, la derivada sea igual a f de x, y f de x es x2. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que nos va a dar x2. Por ejemplo, nosotros podríamos coloquemos 3x, x cubo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si nosotros derivamos x cubo? Pues nos va a dar 3x cuadrado. Entonces solamente cumple con la función del x, pero no cumple con el 3. Entonces esto estaría incorrecto, pero no nos ayudaría. Entonces, tenemos acá que bien podríamos utilizar nosotros x cubo y 3. Bien, ¿por qué x cubo y 3? Nosotros vamos a utilizar la operación. En este caso sería, un ejemplo nos va a dar x cubo y 3. Luego de eso, colocamos los límites, que sería 0 y 2. Y ya aquí nosotros colocaríamos x, pero como no sería x, sino que sería 2, sería 2 al cubo, 3 menos f de a, que sería otra vez x, ¿sí? Entonces sería, en este caso sería 0 y aquí sería el 3. Bien, entonces aquí ya nosotros haríamos una operación, pues esto nos estaría dando el resultado. Entonces todo esto es el teorema fundamental del cálculo. Pues ya aplicándolo mucho mejor, nos vamos a dar cuenta de que es un proceso mucho más fácil de entender si conocemos la relación entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Entonces esta ha sido mi explicación sobre el teorema fundamental del cálculo. Y pues muchas gracias.